Muy buenas tardes, comunidad de Hospital Clínica Bíblica. Para nosotros es un placer contar con la presencia de todos ustedes. El día de hoy vamos a comentar un tema muy interesante que es motivo de celebración en este mes de septiembre, el cual celebramos el mes del corazón. Y para ello, el doctor Poveda, él es especialista en cardiología, nos va a hablar acerca de esos consejos importantes que debemos tomar en cuenta para cuidar nuestro corazón, ese órgano tan importante. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tal vez dar un saludo inicial antes de dar las indicaciones. Correcto, muchas gracias. Buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes en este mes, que es el mes en el que se celebra el Día Mundial del Corazón. Entonces es importante que siempre recordemos algunos tips que nos ayudan a mantenernos sanos. Gracias, doctor. Tal vez sí podemos bajar un poquito la cámara para poder verlo un poquito más a usted. Y no tanto como al techo exactamente. Perfecto. Para todos los asistentes, quiero nada más darles algunas indicaciones antes de que el doctor inicie. Vamos a escuchar su presentación por alrededor de unos 40-45 minutos y después vamos a proceder a un tiempo de preguntas. Las preguntas las vamos a recibir a través del chat. El chat lo pueden encontrar en el panel de control que tienen ustedes a mano derecha. Entonces, ahí donde yo les puse bienvenidos, ahí mismo pueden ustedes generar sus preguntas. Entonces, vamos a dar inicio en este momento. Le agradecemos al doctor y adelante, doctor. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Como les decía, lo que vamos a hablar un poquito es hacer el énfasis en de dónde viene el concepto de vida sana cardiovascular, cuáles son las alteraciones que encontramos en el ambiente que pueden afectar nuestra salud cardíaca y cómo vamos a combatirlas. Entonces, tal vez lo importante es recordar, ¿ok?, que la enfermedad coronaria es una de las enfermedades de más prevalencia e incidencia en nuestro país, continúa siendo la primera causa de mortalidad. ¿Okay? Cuando uno tiene un infarto de miocardio, una de las arterias, como se ve ahí, se ve obstruida, y entonces usualmente es necesario que el paciente ingrese a una sala de angiografía en donde nosotros, ahí se aprecia, entramos como cardiólogos, vigilamos dónde está la obstrucción y encontramos la placa de colesterol dentro de la arteria para inflar un balón que logre destruir la placa de colesterol que se le ha construido al paciente a través de todos los años de su vida. Como esto es a través de todos los años de su vida, es muy importante que recordemos cuáles son los factores que tienen que ver con eso. Esos acúmulos de colesterol que aparecen en las arterias coronarias son acúmulos de unas proteínas que se viajan en sangre que se llaman las lipoproteínas. Las lipoproteínas son las proteínas encargadas de llevar las grasas, propiamente el colesterol y los triglicéridos, a todo el cuerpo. Pero este colesterol y triglicéridos son empacados en estas proteínas para que puedan viajar en sangre. El colesterol que viaja desde el hígado hacia todo el resto del cuerpo y que tiende a quedarse pegado en las arterias es este azulito que vemos acá, que se llama colesterol LDL o colesterol malo, le llaman popularmente. Es un colesterol que, como ustedes ven ahí, tiene un montón de puntitos amarillos que representan el colesterol real, aparte de los triglicéridos. Un nivel alto de colesterol LDL propicia la acumulación de este colesterol dentro de las arterias, que es lo que hace que al final esas arterias se llenen de ese colesterol y eventualmente ese colesterol pueda obstruir la arteria. Por otro lado, existe otro colesterol que se llama colesterol HDL, que más bien es capaz de recoger ese colesterol que está en la arteria y llevarlo de nuevo al hígado. De tal manera que en nuestra vida es muy importante tener un colesterol LDL o colesterol malo bajo y un colesterol HDL o colesterol bueno alto, porque eso implica que tenemos un exceso de proteínas que logran rescatar el colesterol que se está pegando en las arterias y lo lleva de nuevo al hígado. Pero este proceso no es un proceso
que ocurra en unos pocos días o en unos pocos meses. El proceso de arteriosclerosis es un proceso que empieza desde la infancia, en donde el exceso de colesterol consumido en la dieta es absorbido por el hígado, es transformado en esta molécula de LDL, y cuando viaja a través de las arterias en exceso, cruza por debajo de la capita más superficial de las arterias del corazón. Esa capita se llama endotelio. Y a través de unas proteínas que ustedes ven señaladas ahí, es posible que las células inflamatorias engullan todo ese colesterol. Y esas células, cuando engullen todo ese colesterol, se compactan y se aglutinan. Y cuando se compactan y se aglutinan, van formando la placa de colesterol, que ocurre en todos los órganos del cuerpo que tienen arterias. Pero que cuando ocurre en el corazón y esta capa de colesterol es lo suficientemente gruesa, va a obstruir el aporte de sangre al corazón. Y lo peligroso no es solo que obstruya el aporte de sangre, ¿okay?, sino que también, debido al exceso de flujo sanguíneo que ocurre usualmente en pacientes que además tienen presión alta, esta placa de colesterol es susceptible de romperse. Y cuando esa placa que ustedes ven ahí se rompe, activa esas estrellitas blancas que aparecen ahí, que se llaman plaquetas, y el resultado básicamente es una obstrucción total de esta arteria, y eso es lo que le llamamos un infarto de miocardio. Y cuando una arteria está totalmente obstruida por el coágulo y el colesterol, es cuando se hace necesario, como les enseñamos ahí, tener que entrar dentro de la arteria en una sala de cateterismo, que es lo que habitualmente hacemos en el hospital. Colocamos una mallita que compacta o destruye el colesterol, que se llaman stents, y eso permite que la arteria se vuelva a recuperar. Si las obstrucciones son más de 2 o 3 las que están causando problemas, habitualmente lo que hacemos ya no es uno de estos procedimientos que se llama cateterismo, sino cuando las obstrucciones son muchas, la única opción viable es abrir al paciente. Se abre el paciente en el esternón, se toman venas de las piernas o alguna arteria como la arteria mamaria que va detrás de los músculos pectorales y se forman nuevas arterias desde la aorta al corazón. Este procedimiento es el procedimiento que se llama bypass coronario o cirugía a corazón abierto. Como les digo, lo hacemos cuando hay más de 3 arterias dañadas. ¿Okay? A veces no usamos vena, como les decía, sino también podemos usar una arteria que se llama la mamaria interna torácica interna, que tiene la ventaja de que ese bypass dura 20 años. En cambio, los bypasses venosos duran de 10 a 15 años. Pero ¿cuáles son las circunstancias que favorecen que se formen estas obstrucciones? Bueno, a finales de los años 40 empezaron los estudios para ver cuáles eran las condiciones que hacían que a una persona se le acumulara el colesterol más rápidamente. Y los especialistas en salud pública denominaron a esas condiciones factores de riesgo. Son causas que determinan la mayor posibilidad de tener enfermedad coronaria, cardiopatía isquémica o infarto de miocardio, que es lo mismo. Y tienen efectos multiplicativos. Es decir, si yo tengo un factor, tengo cierta posibilidad de que me dé un infarto, pero si tengo 2 factores, esa posibilidad se puede quintuplicar o duplicar unas 10 veces más. Pequeñas reducciones en los niveles de esos factores de riesgo tienen una gran ventaja para prevenir la enfermedad cardíaca. El factor de riesgo más importante es ya haber tenido un infarto previo, ¿okay? Pero además de esa, hay otros factores clásicamente descritos, ¿okay?, que favorecen que se formen estas obstrucciones en el corazón. Tener presión alta, tener colesterol alto, ya ustedes vieron por qué, tener diabetes y fumar, ¿okay? Esas 4 condiciones son los factores de riesgo cardiovascular más importantes que se llaman o se denominan modificables, es decir, que usted como paciente
puede modificar. Y cuando usted los modifica, reduce la posibilidad de un infarto. Existen otros factores no modificables, factores que hacen más probable que usted tenga un infarto, como es la historia familiar. Si hay por herencia, su papá o su mamá tuvo un infarto, usted tiene más riesgo de tenerlo, sobre todo si su papá y su mamá lo tuvieron jóvenes. ¿Okay? La edad, porque esta es una enfermedad que se acelera con la edad, entonces entre más años, más posibilidad de desarrollar estas acumulaciones de colesterol. Y el género, porque los hombres presentamos la enfermedad más temprano. Hacemos síntomas a los 35, 40 años, mientras que las mujeres tienden a hacer síntomas a los 55, 60 años. Vean qué interesante, cómo afecta trabajar sobre estos factores de riesgo. Si una persona que ha tenido un infarto deja de fumar, reduce en un 50% el chance de un evento. Si toma aspirina, reduce 30% el chance de un evento. Si baja 20% sus niveles de colesterol, reduce 40% el chance. Si baja su presión arterial de 5 a 6 miligramos, 6 milímetros de mercurio en la presión sistólica, reduce un 15% el chance de un evento. ¿Okay? Con respecto a los factores modificables, no modificables, el 80% de la gente que tiene infarto tiene más de 65 años y usualmente tienen un peor pronóstico. ¿Por qué? Porque tienen otras enfermedades asociadas. Si es fumador, puede tener enfermedad pulmonar. Si es hipertenso, puede tener enfermedad renal, puede tener enfermedad cerebrovascular. Si tiene diabetes, muy probablemente va a tener problemas en las piernas por irrigación de las piernas y por neuropatía. Y todas esas son condiciones que hacen más difícil el tratar a este paciente con una revascularización, con una angioplastía, con un cateterismo o con una cirugía cardíaca. Si un paciente tiene un pariente de primer grado, el papá, la mamá o el hermano, que tiene enfermedad cardíaca antes de los 60 años, tiene un riesgo 2.5 veces mayor de padecer la enfermedad. Por eso es tan importante reportarle al doctor si su papá o su mamá tuvieron enfermedad cardíaca, a qué edad lo tuvieron para saber si es temprana. Temprana es cuando lo tienen siendo menores a 55 años y si definitivamente era enfermedad cardíaca coronaria, no cualquier otra enfermedad cardíaca que no se asocia a este riesgo, como pueden ser arritmias, enfermedades valvulares, etc. La hipertensión es un factor de riesgo muy importante y es importante que recordemos de dónde viene el concepto de hipertensión arterial y cómo hacemos para modificarlo. La presión arterial es un numerito que refleja la presión con la que viaja la sangre en las arterias y que está dado por dos cosas la afectan. La afecta la fuerza de contracción del corazón, que es lo que aparece ahí como CO, y la afecta el calibre de todas las arterias del cuerpo, que es lo que aparece ahí como R, que se llama resistencia. Siempre que aumenta la contracción del corazón y siempre que aumentan las resistencias del cuerpo, la presión va a aumentar. Siempre que hay adrenalina circulante, las dos cosas van a aumentar, el gasto cardíaco y la resistencia. Por eso el control del estrés es muy importante. Si uno tiene estrés y tiene mayores niveles de adrenalina, va a tener todas las condiciones para tener presión más alta. Y la presión favorece que se formen esas placas de ateroma, favorecen que esas placas se formen también en los capilarcitos del riñón, como se ve ahí, y entonces dañan las paredes del riñón y el riñón empieza a botar proteínas, se llama proteinuria, y además daña el filtro del riñón, que es ese glomérulo que se ve ahí, ese capilarcito arrolladito, y entonces hace que la cantidad de orina que produce el riñón baje, es decir, que pierda la capacidad de filtrar la sangre. La presión alta también provoca sangrados cuando no está bien controlada a nivel de la retina y destrucción de los nervios retinianos. A nivel cerebral puede causar coagulitos pequeñitos en las arterias del cerebro por exceso de presión alta que favorecen que, tal como vimos en el corazón, en el cerebro también se obstruye el flujo en la arteria y entonces esa zona del cerebro se muere. Eso es lo que llamamos un evento cerebrovascular, un derrame.
Lo otro que puede suceder es que la presión suba tanto que una arteria se rompa y entonces la persona sangre dentro del cerebro, que es lo que llamamos un evento cerebrovascular hemorrágico. Con respecto al tabaco, aumenta hasta en un 20% la incidencia de enfermedad cardíaca en hombres y hasta un 30% en las mujeres por cada 10 cigarros fumados por día. Es decir, que mínimas cantidades de cigarrillos se asocian a problemas cardíacos. Además, si una mujer, por ejemplo, fuma y utiliza planifica con gestágenos orales, su riesgo de tener un infarto aumenta alrededor de unas 10 veces más. Entonces, esa combinación no es recomendable. Y además se ha visto que los fumadores tienden a tener un colesterol malo LDL que se acumula más rápidamente en las arterias. Son muchos los efectos del tabaco. Acelera la aterosclerosis, disminuye la cantidad de oxígeno que puede llegar al corazón, favorece la formación de coágulos, disminuye el colesterol bueno y oxida o aumenta las cantidades circulantes de colesterol malo y aumenta los niveles de una proteína que se llama fibrinógeno que favorece que se formen más coágulos en el corazón. Por eso en todo paciente que ya padece de enfermedad cardíaca es muy importante tomarse el tiempo para explicarle los mecanismos por los que actúa el tabaco, los beneficios que se producen al suspenderlo y cuáles opciones existen como parches de nicotina, medicamentos para dejar el tabaco o clínicas de fumado a donde es importante que este paciente vaya. Como dijimos, en cuanto a la epidemia, los niveles de LDL altos se asocian a más riesgo de tener infarto de miocardio, por eso usualmente vamos a intervenir con medicamentos para bajar ese LDL. El colesterol HDL, si está muy bajo, vamos a intervenir farmacológicamente para subirlo porque es el que nos protege. Una reducción de 10% en los niveles de colesterol por 3 años disminuye el chance de un infarto en un 20%. Y eso funciona en gente que ya ha tenido infartos y en gente que no ha tenido infartos todavía. ¿Okay? De la misma manera, ¿okay? El disminuir el colesterol disminuye el riesgo de un evento casi igual o un poco más que el beneficio de controlar la presión arterial adecuadamente en esos pacientes. ¿Okay? Esas son las dos moléculas de colesterol, el colesterol malo, el LDL, que tiende a ser el colesterol usualmente de tamaño intermedio, y el colesterol HDL, que es más pequeñito, que es el colesterol o la proteína que se encarga de recoger el colesterol y llevarlo al hígado y que nos protege. Para disminuir el colesterol LDL, es importante consumir ácidos grasos omega 3, que son los famosos aceites de pescado que vienen en la dieta, en el pescado, aceite de oliva y semillas de girasol. Consumir gran cantidad de fibra soluble, aproximadamente 30 gramos al día, porque la fibra soluble limpia el colesterol del intestino. Y consumir antioxidantes, que es cómo funciona el omega 3 y cómo funcionan algunas otras sustancias, incluyendo el resveratrol, una sustancia que viene en el vino tinto, que disminuyen el colesterol malo y disminuyen su oxidación, lo que hace más probable que el paciente no tenga infarto. Ya desde los años 60 se ha visto esta curva, que es que a más bajos los niveles de colesterol total, y vean que cuando el colesterol total está por debajo de 140 es cuando la mortalidad o el chance de morir del corazón es menor en los pacientes. Por eso se han venido utilizando medicamentos como las estatinas, rovastatina, torvastatina, rosuvastatina para disminuir este colesterol y disminuir el riesgo del paciente. El ser obeso, que está definido como tener un índice de masa corporal de más de 30, índice de masa corporal es el peso entre la talla al cuadrado, es considerado un factor de riesgo cardiovascular importante. ¿Okay? Dentro de la obesidad, que hay varios tipos de obesidad, existe la obesidad central, que es la que se ve en estas fotos. Es gente que tiende a acumular mayor cantidad de grasa a nivel abdominal. Y eso lo vemos con la relación cintura-cadera. Una relación cintura-cadera de más de 0.9 en el hombre o más de 0.8 en la mujer confiere más riesgo de tener eventos cardíacos
porque altera los niveles de colesterol, favorece que aparezca la hipertensión y que aparezca la resistencia insulínica, que vamos a ver que es un factor determinante para que el paciente se haga diabético. ¿En qué consiste eso de la resistencia insulínica y por qué afecta la diabetes? Bueno, básicamente todo inicia en la gente que consume un exceso de carbohidratos. ¿Okay? La mayoría de los carbohidratos que consumimos en forma de pasta, panes, algunas frutas, postres, galletas, etcétera, se descomponen en glucosa. Y esta glucosa empieza a ser absorbida por el intestino y va a viajar a través de todos los capilares del cuerpo. ¿Okay? Para que esa glucosa pueda entrar en todas las células, porque es la fuente de energía de todas las células, se hace necesario esa molécula amarillita ahí, ¿okay? Que es la insulina. Las moléculas de insulina que liberan el páncreas cuando se eleva la glucosa, abre todas las puertas de las células para que la glucosa pueda entrar en todas las células y nosotros tengamos energía. Una persona tiene diabetes y si tiene una insulina que no es adecuadamente utilizada o si el páncreas se destruye y no produce insulina. Cuando la insulina se produce defectuosamente, que es lo que pasa en los pacientes obesos, ya las compuertas que meten el azúcar a las células se dañan totalmente. Y entonces el paciente va a tener todo el tiempo niveles aumentados de glucosa en sangre. Y la glucosa es tóxica para el corazón porque aumenta la arteriosclerosis, es tóxica para el cerebro porque aumenta la arteriosclerosis, tóxica para los nervios porque daña los nervios periféricos, tóxica para el riñón, tóxica para la retina y además favorece que al final las células del páncreas se mueran y nos quedemos sin páncreas. El riesgo de tener un infarto es 2 a 3 veces mayor en los pacientes diabéticos y eso es independiente de la edad a la que aparece la diabetes. El riesgo pareciera ser un poco más grande en mujeres que en hombres, de nuevo. La diabetes afecta los niveles de colesterol malo, colesterol bueno y triglicéridos, genera la formación de trombos en las arterias, y hace que la enfermedad en general del corazón sea más difusa, es decir, afecte todas las arterias. Nosotros para saber cuándo una persona tiene más o menos riesgo, los médicos, metemos todos esos datos de los valores de azúcar, los valores de presión, los niveles de colesterol malo, los niveles de colesterol buena, en una tabla, ¿okay? Como esta se llama tabla cualitativa. Existen varios tipos, ¿okay? Para hombres específicamente y para mujeres, que nos permiten determinar el riesgo de que esa persona vaya a tener un infarto y nos dice cuáles factores de riesgo tenemos que intervenir más rápidamente para reducir el chance de un infarto en nuestros pacientes. Más recientemente, el ácido úrico también alto ha sido reconocido como otro factor de riesgo cardiovascular, porque la gente que tiene ácido úrico más alto, por encima de 6, tiene más riesgo de morir en general y de morir de un infarto en general. ¿Okay? De tal manera que ese es otro factor de riesgo que tenemos que controlar en esos pacientes. Para resumir, si queremos tener un corazón sano, a través de toda la vida, desde la infancia, cuando se empieza a acumular el colesterol en todas las arterias, es recomendable controlar el sobrepeso y la obesidad, evitarlos, ¿okay? Mantener por lo menos de 150 a 300 minutos de ejercicio semanal distribuido en 5 sesiones, es decir, por lo menos 5 veces a la semana hacer ejercicio de 30 a 60 minutos, predominantemente ejercicio aeróbico, manejo del estrés para controlar la presión y niveles de adrenalina, controlar los niveles de presión arterial, donde los valores ideales o normales considerados en nuestra población es tener por debajo de 140 la sistólica y de 90 la diastólica, controlar adecuadamente la diabetes con medicamentos y dietas si es necesario, controlar el ácido úrico alto,
con medicamentos para llevarlo por debajo de 6, tener una dieta baja en sal, porque la sal favorece que la presión sea 5 a 6 milímetros más alta, y ya vimos que disminuir las 5 a 6 reduce el riesgo. Mantener una dieta baja en grasas para evitar niveles altos de colesterol. Llevar las vacunaciones al día, porque se ha demostrado que la gente que se vacuna de influenza y la gente que se vacuna contra neumonía tienen menos eventos cardíacos. Y eliminar totalmente el tabaco o el consumo de tabaco dentro de nuestra vida. Para ir terminando, les traigo 2 ejemplos de la vida real y de cómo evolucionaron en sus años. ¿Okay? Este es un varón de 46 años que en 1992 no tenía sobrepeso, tenía un índice de masa de 29 con una presión de 130/70, estaba con buenas presiones. ¿Okay? Con un azúcar en ayunas levemente elevado, 104, lo normal es de 100. Se hizo una prueba de esfuerzo y estaba normal, entonces nada más se le dieron recomendaciones dietéticas. Pero en el año 99 su peso había aumentado a 214 libras, tenía sobrepeso, y su colesterol total, vean, estaba como el máximo de lo que se veía en el gráfico antes, 233. El colesterol malo, el LDL, que todos debemos tenerlo por debajo de 115, lo tenía en 177. El colesterol bueno HDL, que todos debemos tenerlo en 50, lo tenía en 46. Se le hizo una prueba de esfuerzo y era negativa, pero igual ya se le recomendaron medicamentos para bajar el colesterol y se le recomendó dieta. Entonces en aquel momento empezó una dieta de moda, que se llamaba la dieta de South Beach. Para 12 años después, en el 2004, cuando ya tiene un trabajo muy importante, con mucho estrés, teniendo 58 años, tienen que internarlo de emergencia en un hospital de Nueva York, ¿okay? Para hacerle cateterismo, ver que tenía muchas lesiones y hacerle una cirugía, como les expliqué, de bypass coronario, ¿ok? Sin embargo, a pesar de que fue egresado con medicamentos, ¿ok? Perdón, a pesar de que fue egresado con los medicamentos para mantener el colesterol bajo, 6 años después, con 64 años, reingresa al hospital porque los bypasses que se le habían hecho ya se le habían obstruido totalmente con colesterol. Este paciente no hizo caso y no siguió el control, ¿ok? Y ya hizo angina, que es preinfarto, por lo que ameritó un nuevo cateterismo. Y este es el paciente. Esa es la historia de lo que le pasó a el presidente Clinton, ¿okay? Que siendo el presidente, habiendo tenido derecho a la mejor atención que se le puede ofrecer en Estados Unidos, no siguió el control que sus médicos le indicaron después de la cirugía, y 6 años después ya el bypass que se le había hecho no funcionaba. Hoy en día es una persona que ha disminuido de peso, es vegetariano y consume todos sus medicamentos, y pues por ahí le quedan algunas mañillas políticas y otro tipo de mañas que son más difíciles de evitar en esos pacientes, ¿verdad? ¿Ok? Pero que ya esas no tienen que ver con mortalidad cardiovascular. Hay un segundo caso parecido. Este paciente en el 92 tenía 46 años con 190 libras, ¿ok? Con 1.8 metros de estatura, un índice de masa corporal de 26, es decir, no sobrepeso, con presión normal, con pulsaciones normales, que hace ejercicio y corría más o menos alrededor de unos 15 kilómetros por semana, con un colesterol total muy normal de 170, tuvo una prueba de esfuerzo negativa, pero 12 años después, también a los 58 años, ya mantiene el peso, pero sus presiones y sus colesteroles son un poquito más altos. 10 años después, de nuevo en un trabajo estresante como le pasó a Clinton, totalmente asintomático, se hace una prueba de esfuerzo que sale muy alterada y entonces decide mejor internarse para hacerle un cateterismo y que le ponga un stent. ¿Okay? Y esta es otra persona que también tenía como estrés de factor de riesgo. ¿Okay? De tal manera que después de su angioplastía, este sí fue más disciplinado y mantuvo su dieta, su ejercicio y sus medicamentos. Y la historia continuará porque los trabajos estresantes continúan y algunos son más estresantes que otros y son más propensos a tener un infarto que otros. Para terminar, les voy a pasar este video que es importante con el objetivo de recordar que lo primordial en estos pacientes es mantener una vida sana. Esta es la historia del cavernícola con sobrepeso.
Ustedes ven que desde épocas primitivas ya tener sobrepeso era un problema. Y ahí es donde viene el problema del sobrepeso, ¿ven? Recuérdenselo, a través de toda la vida y desde el punto de vista cardíaco, mantener la forma nos puede salvar la vida, para no quedar al final reducidos a huesitos, como ese paciente que vimos ahí. Muchísimas gracias. Muy interesante, doctor, de verdad, muchísimas gracias por la presentación. Vamos a iniciar con el tiempo de preguntas. Como les comentaba anteriormente, vamos a dar de 15 a 20 minutos para preguntas y ya tenemos la primera. Minor nos consulta, doctor, buenas tardes. ¿Por qué motivo tengo colesterol malo alto de 210 si tengo el colesterol bueno en 65? Ok, no hay una relación entre los dos colesteroles. El colesterol malo, ¿okay?, puede ser genéticamente determinado, es decir, pues puede ser genes de tu papá que hacen que tengas colesterol alto, pero también es muy ambiente determinado, es decir, el tipo de dieta que has consumido, no hoy, sino toda tu vida, puede tener relación con esos niveles de colesterol malo alto. Al contrario, los niveles de colesterol bueno están muy genéticamente determinados. Es decir, la respuesta de la dieta al colesterol bueno es mala. Hay poco que podemos hacer para subir los niveles de colesterol bueno. Entonces, eso significa que vos puedes tener colesterol malo o porque tus papás lo tienen malo y te lo heredaron, te heredaron esos genes, ¿ok?, o porque la dieta ha sido mala en los últimos años y esté alto. Si esa es la causa, hacer la dieta va a tener una influencia muy importante en disminuir tu colesterol malo. Si la causa genética es la causa predominantemente en tu caso, entonces la dieta va a tener un efecto pobre en bajar ese colesterol malo. Para efectos del colesterol bueno, si tienes un colesterol bueno malo, lamentablemente, que no es tu caso, porque tú tienes un colesterol alto, pero si tienes un colesterol HDL bajo, la dieta y los medicamentos tienen poco efecto en mejorar ese colesterol HDL. Existen un par de exámenes que uno puede hacerle al paciente para saber si su problema de colesterol es meramente genético o muy influenciable por la dieta. Ok, doctor, tenemos la siguiente pregunta. Dice, buenas tardes, doctor, tengo 31 años, sufro de ansiedad y en ocasiones por las noches me despierto. Siento que el corazón me alerta fuertemente. No presento estos problemas durante el día, ni siquiera cuando hago ejercicio. ¿Puede hacer algún daño al corazón? Es poco probable que sea específicamente al corazón porque te despiertas y me manifiestas que te despierta un poco la sensación de ansiedad. Esto no se asocia a enfermedad coronaria, a esta enfermedad que estamos discutiendo específicamente. Sí hay otro trastorno del corazón, que son las que llamamos taquicardias, ¿okay?, que pueden haber benignas y malignas, que pueden empezar en ráfagas o en crisis, ¿okay?, como la que me describís que estás teniendo. Corresponde a otro tipo de enfermedad y la diagnosticamos con otra prueba diferente que se llama Holter, ¿okay?, y dependiendo del tipo de palpitaciones que sientas en la noche, puede ser que ocupen tratamiento. Ok, tenemos la siguiente pregunta. Dice, doctor, mi abuela falleció de 6 infartos a los 66 años. Mi mamá a la misma edad presentó algo malo y tuvo que ver un cardiólogo, el cual le hizo un cateterismo en 3 arterias. Yo tengo 47 años y con esta pandemia me es muy difícil salir y tengo miedo. ¿Qué puedo hacer en casa? Ok, bueno, existen varios ejercicios que se pueden hacer en casa.
Lo ideal sería que tuvieras la opción de tener bicicleta estacionaria, ¿okay? O tener una banda para poder caminar en la casa o hacer bicicleta estacionaria en la casa o hacer Orbitrek o este tipo de máquinas, ¿okay? Que favorecen básicamente, igual que si lo haces afuera, el ejercicio aeróbico. Sin embargo, si no contás con esas opciones, entonces siempre existen todos los ejercicios aeróbicos tipo jumping jacks, tipo flexiones, tipo plancha, que contribuyen al consumo aeróbico, que gastan más calorías que correr o andar en bicicleta y por ende se hacen menos minutos, ¿okay? Pero que tal vez conociendo qué otras condiciones tenés, además de la edad, es decir, si padeces de una enfermedad o tomas algún otro medicamento, uno pueda recomendarte con mayor precisión. Existen dispositivos que uno puede comprar que son más baratos que una bicicleta estacionaria, por ejemplo, una suiza o un balón o una hula hula que te van a favorecer hacer ejercicio aeróbico y que contribuyen de nuevo a la reducción del riesgo cardiovascular. De acuerdo, doctor, seguimos. Dice esta consulta, tengo 59 años y tomo Lipitor desde hace 15 años porque tengo dislipidemia. Pregunto, ¿tantos años de tomar esto me dan dolores musculares? ¿Qué hacer? ¿Cambiar de medicamento? ¿Dejarlo por un tiempo? ¿Qué será mejor? Aparte del Lipitor, hay otras opciones de medicamento similares al Lipitor y diferentes al Lipitor para bajar los niveles de colesterol que no necesariamente te van a ocasionar esos dolores musculares. Entonces, si los dolores musculares son ya incapacitantes, lo ideal sería cambiar el medicamento por otro que baje el colesterol, pero que no te dé efectos secundarios, porque sí existe. Ahora, sí hay estudios que han demostrado que tomando ese tipo de pastillas hasta por 20 años, todavía el beneficio en reducción de riesgo de un infarto se mantiene. Ok, Jania Jiménez nos consulta, doctor, ¿los tratamientos para reducir el colesterol son para siempre? Bueno, los estudios que se han hecho, como te digo, son de hasta 20, 25 años. ¿Okay? Y hasta 20, 25 años siguen demostrando beneficio. ¿Okay? De tal manera que muy probablemente sí, porque si tú suspendes el medicamento, lo que más probablemente va a suceder es que en 3 meses ya tenés otra vez los niveles de colesterol alto que tenías antes. Ok, tenemos otra pregunta por acá. Dice, doctor, soy muy sedentaria y tengo algo de sobrepeso, pero quiero empezar a hacer ejercicio porque en la familia hay herencia de problemas cardíacos. ¿Qué ejercicios me recomienda para empezar? Bueno, lo primero es saber si la condición está sana. Entonces, si vas a empezar a hacer ejercicio en serio, sería recomendable que te hicieras una prueba de esfuerzo para determinar cuál es tu capacidad de ejercicio, que efectivamente no te estás poniendo en riesgo haciendo ejercicio, ¿ok? Y en base a cómo haces la prueba de esfuerzo, es que uno determina cuáles son los ejercicios más recomendables para esa persona y las intensidades a los que lo debe hacer. Obviamente, los que primero recomendamos por prácticos son la caminata, la banda, la bicicleta estacionaria, la natación, ¿verdad? Y el campo a traviesa, porque son ejercicios de mucho consumo, de un consumo importante de calorías. ¿Okay? Pero ¿cuál de todos estos es más apto para vos? Depende de lo que uno vea, como te decía, en una prueba de esfuerzo. Ok, vamos a leer. Esta está un poco extensa. Dice, mi hija tiene un padecimiento cardiovascular, taquicardia supraventricular. Se le manifestó el año pasado. Este año, hace 2 meses, le salió el colesterol muy alto, 230, aunque también tiene el bueno muy alto. Nosotros tenemos una dieta sana y no hay comidas de ningún tipo de grasas. Ella está haciendo ejercicios al menos 30 minutos diarios, pero su colesterol no baja. ¿Es recomendable usar algún medicamento a su edad o algún tipo de intervención? No me pone la edad. Sí, mira, sí, hay estudios en niños
que tienen colesteroles malos altos, en donde ya se han utilizado los medicamentos para bajar el colesterol y se ha visto el beneficio. Ya te diste cuenta que el colesterol alto que tiene tu hija no es un colesterol que responda a la dieta, es decir, que depende más de un factor genético. Así es que es probable que vaya a ocupar un medicamento. Lo que dictamina qué medicamento y qué dosis son los niveles de colesterol LDL que tienen para que uno se plantee una meta a la que quiere llegar. ¿Okay? Dependiendo de que uno vea la meta a la que quiere llegar, uno te puede decir si algunas dietas muy especiales o algunos medicamentos en dosis bajas son suficientes para controlarlo. Doctor, la siguiente pregunta dice, ¿cómo afectan los anticonceptivos hormonales los niveles de colesterol? Las hormonas mantienen estimulación sobre el hígado y otros órganos que se encargan de la síntesis de colesterol y de la diseminación del colesterol en el cuerpo. El colesterol, un porcentaje sintetizado en el hígado y otro porcentaje viene de la dieta. Cuando tomas gestágenos orales, dependiendo de la dosis que tengan y de los componentes que tengan, algunos de ellos favorecen en el hígado la producción de niveles de colesterol mal. Pero más importante que eso, los gestágenos orales aumentan los niveles de sustancias dentro del mismo hígado por efecto hormonal que favorecen la formación de coágulos. Por eso es que las pacientes que usan gestágenos orales tienen más riesgo de infarto y más riesgo de trombosis venosa, que ese es otro tema aparte, pero que también se asocia a formación de coágulos. Ok, dice, doctor, me gustaría si es posible que repita la relación entre cadera y cintura y el sobrepeso y lo del vino. Muchas gracias. Ok, existe una medición que se llama relación cintura-cadera. Básicamente lo que significa es que todos los humanos vamos a tener una cadera más ancha que la cintura, ¿ok? Pero los hombres no pueden tener una cintura que sea más del 80% del diámetro de la cadera, porque ya eso es obesidad abdominal. En el caso de las mujeres no pueden tener una relación cintura-cadera que sea 90, es decir, una cintura que sea más del 90% del diámetro de la cadera, porque ya eso implica obesidad abdominal, exceso de grasa a nivel de la cintura, que es lo que provoca el riesgo. En cuanto al vino, el vino tiene varias sustancias que se llaman polifenoles, que son antioxidantes. Y este colesterol, para que se acumule en las arterias, si está oxidado, se acumula más rápido. Se ha demostrado que estas sustancias antioxidantes pueden retardar la oxidación del colesterol y entonces bloquear un poco la formación de placas de colesterol. ¿Okay? Entonces, por eso el consumo de 1 a 2 onzas de vino al día, tinto, que es el más rico en polifenoles, es el que se ha promulgado como de beneficio cardiovascular. Ok, doctor, dice, buenas tardes. ¿Cuáles son los riesgos de tener extrasistoles supraventriculares y ventriculares benignas? Las que son benignas per se no tienen riesgo. Son zonas del corazón que ellas por rato quieren generar su propio latido, aparte del latido normal del corazón. Eso es lo que significa tener las extrasístoles, ¿ok? Pero en general, si son benignas, significa que ya fueron estudiadas y que no van a generar un riesgo. Las más peligrosas son las ventriculares. Algunas extrasístoles ventriculares pueden dar muerte súbita. Y por eso es importante que si alguien le dice que tiene extrasístoles ventriculares, sea referido ante un cardiólogo para que el cardiólogo las examine con calma. De acuerdo. Doctor, otra consulta. Dice, soy una persona nerviosa y la pandemia me ha estresado mucho. ¿Tengo posibilidad de sufrir un infarto? El estrés siempre pone en riesgo el infarto, pero como vimos, no es solo el estrés, hay otra serie de condiciones que se suman. Entonces, en la medida que tú vos tengas más condiciones sumatorias de las que acabamos de decir, tu propensión al infarto es más alta. Doctor, esta consulta de Mildred Fernández dice, ¿quién debe mantener una terapia con aspirina? Los pacientes, gracias por la pregunta, Mildred. Los pacientes que ya han tenido un infarto previo o un evento cerebrovascular previo son los que más se benefician de tomar la aspirina. Si tú no has tenido un infarto previo o un derrame previo, que llama la gente, ¿okay? También, el beneficio es más discutible
porque la aspirina también tiene ciertos efectos gástricos que pueden favorecer gastritis y úlcera. Entonces, por eso el beneficio real lo vemos en gente que ya ha tenido un infarto previamente. De acuerdo, doctor. Vamos a entrar a la parte final. Vamos a hacer 2 consultas más. Dice Oscar Segura, ¿cuál es la importancia del ritmo cardíaco? El ritmo cardíaco, frecuencia cardíaca normal está entre 60 y 100 latidos por minuto. Las personas que tienen más de 100 tienen taquicardias. Y si tienes taquicardias, no irrigas bien el resto de los órganos, incluyendo corazón, cerebro, riñón, etc. Entonces, por eso es que las taquicardias no son buenas. Las frecuencias cardíacas bajas por debajo de 60 las vemos generalmente en adultos mayores, en donde el motorcito del corazón ya empieza a fallar. Y esa gente que tiene más posibilidades de ocupar un marcapaso en el futuro. Entonces, cuando los adultos mayores tienen frecuencias muy bajas, de menos de 50 como extremo, ya consideramos la necesidad de un marcapaso. De acuerdo, vamos con la última consulta de Marianela Solís. Tengo episodios de arritmias cuando estoy durmiendo. ¿Qué puedo hacer? Lo más importante es determinar si la arritmia es benigna o maligna. Entonces sería recomendable hacerte un examen de estos, un Holter, y ese nos permite ver la arritmia cuando estás durmiendo y con eso sabemos si es benigna o maligna. Y nos permite ver la causa que la desencadena, entonces te podemos dar recomendaciones de cómo suprimirlo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. No sé si quiere darnos unas palabras, recomendaciones finales. No, con mucho gusto. Finalmente, ya ustedes vieron que en la medida en que desde la infancia empecemos a controlar nuestras costumbres con respecto a dieta y ejercicio, todos los demás factores van a terminar resueltos de manera intrínseca, es decir, por sí solos. Es decir, que si nosotros somos muy cuidadosos en lo que comemos, en la cantidad de ejercicio que hacemos y en el peso que manejamos a nuestra edad adulta, muy probablemente nunca vamos a tener ninguno de estos problemas que discutimos hoy. Excelente. Para el resto están los medicamentos y está la atención del médico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Recordarles, él es el doctor Jonathan Poveda, él es especialista en cardiología. Si usted gusta una cita con el doctor, recuerde que puede contactarnos al 2522-1000. Les agradecemos muchísimo a todos por su presencia y los esperamos en el próximo evento. Doctor, muchísimas gracias y que todos tengan una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, mucho gusto.